Hola chicos, bueno, les voy a explicar qué es divisibilidad, ¿sí? Bueno, un divisor es un número que divide exactamente a otro. Bien, ahora vamos a hacer los ejemplos. Por ejemplo, 6, ¿es divisor de 18? Bien, ¿en dónde voy a poner el 6? Si es divisor, si divide al 18, va a ir acá, adentro de este rectángulo. Y el 18 va a ir afuera. Entonces ahora pienso, ¿cuántas veces entra el 6 en el 18? 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 3. Entonces 3 por 6 es 18. ¿Cuánto le falta al 18 para llegar al 18? 0. Como el resto es 0, 6 divide exactamente a 18. ¿Sí? Si el resto hubiese sido distinto de 1, 6 no era divisor de 18. Entonces esto es que sí, que 6 es divisor de 18. Ahora vamos con este ejemplo. 5. ¿5 es divisor de 12? A ver, ¿dónde va a ir el 5? El 5 va a ir adentro, porque el 5 divide a 12. Ahora pienso, ¿cuántas veces entra el 5 en el 12? 2 veces, porque 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. 5 por 3, 15, me paso, así que 2. 2 por 5 es 10. ¿Cuánto es 12 menos 10? 2. El resto es 2. Como el resto es distinto de 0, 5 no divide a 12. O sea que 5 no es divisor de 12. Para que un número sea divisible por otro, lo tiene que dividir exactamente. ¿Qué quiere decir? Que lo divide exactamente y que el resto de 0. Acá, por ejemplo, en los ejercicios, ustedes tienen que marcar los que no cumplan con los que cumplen con la condición. Dice divisores de 60, por ejemplo. Dice el primer ejemplo. 60 es divisible por 45, vamos a ver. Entonces ponemos 60 es divisible por 45. Bien. ¿Cuántas veces entra el 45 en el 60? Una. 1 por 45 es 45, lo resto. ¿Cuánto es 60 menos 45? 15. ¿Cuánto es el resto? 15. Como el resto es distinto de 0, 45 no divide a 60. Entonces lo tacho. No lo divide. ¿Sí? Vamos con el 30, con el segundo que hay. 60 divide a 30 divide a 60. ¿Cuántas veces entra el 30 en el 60? 30 por 1, 30. 30 por 2, 60. 2 por 30, 60. 60 menos 60, 0. El resto es 0. Entonces 30 es divisor de 60. Vengo acá y lo marco con color. Yo no tengo color acá, pero bueno, lo remarco así un poquito más. Y así van con todos, ¿sí? En el punto B tienen que escribir todos los números que cumplan con la condición pedida. Tienen que buscar los divisores de 24, los divisores de 60 mayores de 100, los divisores pares de 200 y así. Bueno, continuamos. Ahora vamos a aprender qué son los números primos, compuestos y coprimos, ¿sí? Primero vamos por el número primo. Dice, un número natural es primo cuando solo es divisible por uno y por sí mismo, es decir, cuando tienen solo dos divisores. Por ejemplo, el 3 y el 11. Vamos acá. Vamos con los primos. Por ejemplo, el 3, vamos a poner ahí, y el 5, que no está en la hoja. Bien, ¿cuáles son los divisores de 3? Nosotros sabemos que 1 es divisor de todos los números. O sea, que 1 siempre va a dividir al número, ¿sí? Entonces, 1 es divisor de todos los números. Porque, por ejemplo, ¿cuánto es 3 dividido 1? 3. ¿Cuánto es 1.000.000 dividido 1? 1.000.000. ¿Cuánto es 10.551 dividido 1? Es 10.551. O sea, cualquier número dividido por 1 es el mismo número. O sea que 1 es divisor de todos los números. Entonces, 1 divide a 3. ¿Qué otro número divide a 3? Exactamente, el 3. No hay otro número. Vamos con el 5. ¿Qué número divide exactamente al 5? El 1, porque 5 dividido 1 es 5. ¿Y qué otro número? 5, porque 5 dividido 5 es 1. Lo divide exactamente. No hay ningún otro número. Entonces, tanto el 3 como el 5 son primos. ¿Por qué? Porque sus únicos divisores son 1 y sí mismo. ¿Qué quiere decir sí mismo? El mismo número, o sea 3. Y en este caso el 5. Por ejemplo, ahora vamos con el 13, por ejemplo. 1 va a ser divisor de 13 porque 1 es divisor de todos los números y 13 va a ser divisor de 13 porque
es divisor de sí mismo. No hay otro número que lo divida. Entonces, estos números son primos. ¿Sí? ¿Por qué? Volvemos a repetir. Porque sus divisores son 1 y sí mismo, o sea, el mismo número. Ahora vamos con los compuestos. Los compuestos dicen, un número es compuesto cuando no es primo, es decir, cuando tiene más de 2 divisores. Por ejemplo, vamos con el 4. ¿Qué números dividen exactamente al 4? El 1, porque sabemos que el 1 es divisor de todos los números, y vamos a ir probando. A ver, el 2. ¿Cuántas veces entra el 2 en el 4? 2 veces. 2 por 2, 4. El resto es 0, o sea que el 2 divide exactamente el 4. Vamos con el 3. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 4? 1. 3 por 1, 3. El resto es 1, o sea que el 3 no me sirve. Vamos por el 4. ¿Cuántas veces entra el 4 en el 4? 1. 4 por 1, 4. Resto 0. Entonces los divisores de 4 son 1, 2 y 4. Nunca los divisores pueden ser más grandes que el número. ¿Sí? Que el número en cuestión. O sea, yo no podría estar probando con el 5 porque el 5 es más grande que el 4, o sea que no me va a servir. ¿Sí? Entonces, los números compuestos son los que no son primos, o sea que tienen más de 2 divisores. O sea, este tiene al número 1 como divisor, al número 2 y al número 4. O sea, tiene 3 divisores. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. El 6. ¿Qué número divide exactamente al 6? El 1, porque es divisor de todos los números. Vamos a probar con el 2. ¿Cuántas veces entra el 2 en el 6? Entra 3 veces. 3 por 2, 6. Resto es 0, o sea que el 2 también lo divide. Vamos a probar con el 3. ¿Cuántas veces entra el 3 en el 6? 2 veces. 2 por 3, 6. Resto, 0. Entonces también lo divide. Vamos con el 4. ¿Cuántas veces entra el 4 en el 2? En el 6, 1. 4 por 1, 4. Resto 2, o sea, no me sirve. Vamos con el 5. ¿Cuántas veces entra el 5 en el 6? 1. 5 por 1, 5. Resto 1, tampoco me sirve. Vamos con el 6. ¿Cuántas veces entra el 6 en el 6? 1. Resto 0, o sea que el 6 sí me sirve. Acá tengo el 1, que es divisor de todos los números, sí mismo, pero hay 2 números más. O sea que hay 4 divisores en común. Como tiene más de 2 divisores el 6, este es compuesto. ¿Sí? Acuérdense que el divisor nunca puede ser más grande que el número en cuestión. ¿Está bien? Y vamos por el último, que son los coprimos. 2 números son coprimos cuando no tienen divisores en común, salvo el 1. Vamos a ver. Vamos a analizar 2 números. Por ejemplo, el 7 y el 5. ¿Sí? Bien. El 7. ¿Cuáles son los divisores de 7? 1 y 7. No hay otro divisor. ¿Y cuáles son los divisores de 5? 1 y 5. ¿Qué números tienen en común aparte del 1? Ninguno. Como no tienen ningún número en común aparte del 1, son coprimos. ¿Sí? A ver, otro ejemplo. 11 y 6. ¿Qué números dividen exactamente al 11? El 1 y el 11. ¿Qué números dividen al 6? Lo tenemos acá. Dividen el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Qué números tienen en común? Salvo del 1, solamente comparten el 1 en común. Entonces son coprimos. ¿Sí? Para que sean coprimos solamente tienen que compartir en común al 1 como común divisor. Bueno, chicos, después tienen que resolver estas actividades en las que tienen que unir en el punto 1, por ejemplo, si el 47 tienen que unirlo si es primo o compuesto. Después, en el punto 2, tienen que marcar los números que son coprimos, o sea que solamente tienen el 1 como común divisor. Y después tienen acá algunas preguntas que son verdaderas o falsas. Ustedes tienen que poner acá en el cuadradito, rellenarlos con verdadero o falso.